En este día tenemos a quien es el secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Avellaneda, a Claudio Yacoy, un militante con una vasta trayectoria, con un gran compromiso militante, pero queremos justamente eso, Claudio, en principio darte la bienvenida, agradecerte por estar aquí en este lugar tan espectacular y tan simbólico para el campo nacional y popular y para el peronismo, y contarte esto, preguntarte esto, ¿no? ¿Cómo se cruzan los derechos humanos, la militancia política en tu vida? ¿Cómo te encontrás, digo, ¿no? con esto que hoy seguramente te hace estar orgulloso cuando miras para atrás? Bueno, en primer lugar quiero agradecer profundamente esta invitación. Venía para acá pensando, en este lugar tan emblemático, tan simbólico, tan importante al sentimiento de las y los compañeros que provienen del peronismo, así que debe ser el reportaje más importante de todos los que me han hecho. Así que el afecto que les tengo a ambos, la verdad que también me lleva a sentirme profundamente feliz de estar acá. Segundo, bueno, la verdad que ni siquiera recuerdo, mira que hace tantos años, en el año 77 empecé a militar. El primer acercamiento fue, en realidad yo trabajé, es mucho más complejo de contar. En el año 76, fines del 76, 77, se crea una organización que se llamaba SACID, que era el Servicio de Acción Social Integral del Detenido. Es decir, la idea era justamente poder atender a los presos políticos enmascarados en lo que sería una asociación civil, porque sí había presos también que venían del año 75, que ya los habían legalizado a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, así que eso me llevó a militar dentro de lo que era el SACID, el Servicio de Acción Social Integral del Detenido, y después terminé en la Liga de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas a partir del año 77. Bueno, empecé a trabajar todo lo que tenía que ver la búsqueda de detenidos, desaparecidos, asesinados. Tuve la suerte de vincularme rápidamente y de manera muy temprana, diría yo, a la militancia. Siempre me sentía atraído por un sector determinado del peronismo, que era, en ese momento todavía existía la FAP, las Fuerzas Armadas Peronistas, más que nada su brazo político más legal, que era el peronismo de base. Creíamos en esa discusión eterna que había dentro del peronismo, que ya con el Perón fallecido en el 74 y también, por qué no decirlo, con el proceso de descomposición que se veía en el peronismo, creer en los 70 y pico que el peronismo no alcanzaba, sino que también había que incorporar conceptos más de carácter marxista, leninista, para poder también enriquecer lo que era la doctrina peronista. Y bueno, eso me llevó a creer que a veces el tema de seguir manifestando la importancia que tiene la movilidad social ascendente y negar la lucha de clases es un problema, porque hay movilidad social ascendente cuando gobernamos nosotros y cuando vienen ellos no hay nada. Entonces la lucha de clases es lo único que va a poder permitir, aún en un momento adverso, a determinado tipo de sectores sociales ir ascendiendo en tanto y en cuanto se decidan a luchar. Los derechos humanos para mí son parte de una militancia que primero no me obliga a tener que decir de dónde vengo, cuál es la causa que abrazo. La dictadura cívico-militar, eclesiástica, empresarial y demás, que en realidad yo creo que el 24 de marzo del 76 lo que ocurre es la institucionalización de un proceso represivo que ya lamentablemente vivía la Argentina y que tiene que ver esencialmente con cuestiones que eran fenomenales en ese momento, el desplazamiento de Videgain y el reemplazo de Calabró,
la legitimación, podría decir, estructural de la AAA, la CNU, la persecución de compañeros, el encarcelamiento, lo que fue sin dudas el año 75 con el primer laboratorio que fue Tucumán, ¿no? Con el operativo Independencia. Digo, hoy soy uno de los abogados que lleva adelante la querella por el operativo Independencia, 50 años después. Entonces digo, el peronismo se estaba, para mí, descomponiendo. Era un peronismo que iba camino a consagrar que habían traído a Perón con un propósito, que era denostar a la juventud peronista, denostar el lucha y vuelve, prácticamente dejar en el olvido lo que había sido una gesta histórica, como había sido el 56, como fue sin duda el Cordobazo, ¿no? Es decir, toda esa esencia revolucionaria, esa esencia de juventud comprometida con la transformación social y demás. Me parece que el traerlo a Perón a la Argentina, que fue fruto de la lucha de una generación que fue capaz de poner lo más sagrado que tuvo al servicio de esa causa, fue traicionada por López Rega, fue traicionada por Isabel. Y creo que ahí la verdad que los jóvenes que estábamos asomando a la vida política sentíamos que había una frase que algunos dicen que nunca la pronunció, yo creo que sí la pronunció, que es la que pronuncia Evita: el peronismo será revolucionario o no será. Entonces digo, en esa lógica nosotros nos fuimos formando. Y la verdad que fuimos creciendo abrazando un ideal. Honestamente nuestra militancia estaba vinculada a recuperar lo mejor del peronismo, de la historia del pueblo. Yo siempre reivindiqué a Irigoyen, es decir, me parecía que había habido gestas, la revolución del parque, de los radicales, es decir, la Argentina no empieza ni con Perón ni termina con Perón. Por lo tanto, creo que había gestas que habían llevado adelante nuestros próceres, la emancipación. Entonces digo, nosotros tenemos que pensarnos desde los federales, los tipos que fueron capaces de armarse, tipos que pelearon contra el imperio, pero que pensaron en un concepto de nación, libre, soberana, independiente, digo, Rosa, San Martín, Perón, bueno, todo eso. Así que bueno, así fue como fui entrando a la política, abrazado a la causa de los derechos humanos, la defensa irrestricta, la búsqueda de familiares, de amigos, de compañeros, de compañeros que estaban exiliados, compañeros y compañeras que habían tenido, bueno, en el mejor de los casos, un tratamiento distinto que fue ir presos, privados de su libertad. Así que digo, eso era lo más importante. Ahora, una época difícil para sumarse a la militancia política, digamos, ¿no? Digo, una época donde porque digo, hay momentos de la historia de Argentina donde le quieren hacer creer a los pibes que la política es mala, que la política solo es para currar, que no está bueno vincularse o comprometerse, y vos te sumás en un momento donde era terrible, digo, sumarse. Sí, pero a ver, yo te digo honestamente, fue casi un acto de imprudencia, porque si hoy me preguntas esencialmente cómo yo participo en la política a partir del año 77, te digo que no sé ni siquiera cómo fui llegando. Yo sí sé que abrazaba la causa de los derechos humanos. Por algo milito donde milito, el primer espacio donde milito yo es la Liga de Familiares. Entonces digo, fui llegando a la política con esta lógica de abrazar los derechos humanos y de ser un clandestino todavía en mi esencia. Digo, nos juntábamos, qué sé yo, con el secretario general de los cerveceros, con el Nacho Lagar. Entonces él nos adoctrinaba en una cabaña que estaba en Quilmes, lejos de todo, no teníamos agua, luz, baño, un desastre. Ahí nos pasábamos viernes, sábado y domingo leyendo, no sé, a Mao, y después la realidad nos pasaba por arriba como una aplanadora, pero teníamos esa utopía, ¿viste? Es decir, esa idea de que éramos elementos de transformación social. Entonces nos creíamos que estaba bien lo que estaba haciendo. ¿Cuál era el riesgo? Tampoco uno en ese momento podía medir las consecuencias. Uh-huh. Y la verdad que también, digo, o militabas o casi de alguna manera estabas siendo cómplices de una dictadura que venía a generar las consecuencias que todos sabemos que generó. No se podía estar en el medio, me da la impresión a mí. Por eso una generación tan comprometida, una generación que abrazó la causa política sin ningún tipo de especulación. Es decir, lamentablemente para lo que hoy representa esta mirada que tiene la sociedad de la gente, el curro de la política, el curro de los derechos humanos, en los 70 se militaba por un compromiso, por una causa, por un amor a la patria, es decir, porque se creía en otras cosas.
qué sé yo, digo, los pibes de la Noche de los Lápices, todo el mundo cree que militaban por el boleto estudiantil y sin embargo eran revolucionarios. Digo, Claudia Falcone vivía a 4 cuadras del colegio. Si hubiera sido solamente por el boleto estudiantil hubiera dicho, che, discúlpenme, yo ni tomo colectivo. Entonces digo, a veces esta lógica de minimizar y decir, peleaban por determinado tipo de cosas, me parece que a veces opaca lo que verdaderamente cada uno de ellos soñaba. Así que bueno, nada, así fue el proceso histórico, ¿no? Es decir, cómo voy llegando a la política y bueno, nada, por ahí. Y siempre pensándolo en colectivo y siempre con el sentimiento, digo, ¿en qué momento de esa militancia Claudio pasa de ser el joven militante al compañero de vida, al padre de familia, y cómo se articula eso, ¿no? También con la militancia y con el resto del día a día? Yo mentiría si dijera que mi militancia fue un acto de ingenuidad. Fue un acto que en algún momento también me hizo tomar precauciones, ¿no? Es decir, porque, bueno, entonces una de las precauciones que tomé fue estar medio ilegal, ¿no? Es decir, no te diría clandestino, yo no tenía ni dinero, ni estructura para irme del país, ni hacer nada raro, entonces yo me quedé militando acá. De hecho, mi hija, Jimena, que hoy tiene 40 años, 41, es alimentada por Silvia y por mí, conmigo, yo cantando en la calle. Digo, con otros compañeros uruguayos, chilenos, lo que fuere, cantábamos en la calle Florida, juntábamos moneda porque no teníamos ni laburo. Hasta la recuperación de la democracia. Jimena nace el 15 de abril de 1982, por lo tanto, hasta el año 83, perdón, del año 83, en abril, por lo tanto, hasta diciembre, que se suponía que íbamos a recuperar la democracia, no había forma de irse, legalizarse, conseguir un laburo, era muy difícil. Por los riesgos que uno iba a correr, porque ya estábamos de alguna manera señalados. Entonces así fue como también un día me di cuenta que encontré al amor de mi vida, con quien llevo casado hace 42 años, que es Silvia Cantero, a persona que amo y que respeto y que valoro y que creo que es una mujer, yo diría, no estupenda, es una mujer estratégica para todo. Sí, tanto para construir un hogar, llevar adelante una vida, la crianza de mis hijos, pero también para pensar un proyecto político. Por algo hoy ella es la secretaria general del Partido Justicialista. Es más peronista que yo soy el menos peronista de todos, ¿no? Me siento a veces más cerca de otras ideas y otras corrientes. Pero bueno, ahí me di cuenta que me convertía en padre, que había nacido Jimena, que tenía que tratar de que mi vida se ordenara un poco, y así, bueno, empecé a trabajar, hice cosas de gente normal, seguí militando mucho, milité fuertemente en contra de Alfonsín, fuertemente, porque creía que era un socialdemócrata, pero también entendía que Luder no era quien me iba a representar, porque Luder, entre otras cosas, para los compañeros peronistas, llegó a decir que la ley de autoamnistía de los milicos, y bueno, ya está, esto es cosa juzgada. Y Alfonsín, a pesar de todo, se animó y se atrevió a llevar adelante la derogación de la ley de autoamnistía. Entonces digo, bueno, milité en contra del punto final, milité en contra de la obediencia debida, milité contra el intento de desarticulación de las leyes laborales, milité en contra. La verdad que yo no me sentía radical, nunca me hubiera sentido, y tal vez me tenga que arrepentir de algunas cosas que hice en contra de Alfonsín, porque creo que también, comparado con muchos de los que vinieron después, inclusive con Menem, Duhalde, fue un demócrata. Un tipo que por lo menos tuvo valores y principios que, no, es decir, en algún momento tendré que revisar qué es lo que hice yo con respecto a eso. Pero bueno, por ahí. Claudio, sí, nosotros reivindicamos la figura de Alfonsín como esa llegada en esa primera hora de democracia y lo que se animó, ¿no? Sí. Que fue el juicio a las juntas. Totalmente. ¿No? Y a partir de ahí fue una puerta que se abrió para que muchos años después finalmente pudieran hacerse los juicios a los genocidas. Pero viste que nosotros los locos y los zurdos y los peronistas siempre tiene que ser ideal.
Entonces, ¿qué le cuestionábamos a Alfonsín? Primera cuestión, que en vez de armar la CONADEP, él tendría que haber ido camino la comisión bicameral, Una bicameral. de investigación. ¿Por qué? Porque la comisión bicameral en todo caso tenía una fortaleza, tenía un blindaje, tenía una estructura que de ninguna manera iba a tener la CONADEP. Entonces digo, la CONADEP, con Guiñazú, con Sábato, todo tampoco era la lumbrera, ¿no? Digo, justamente cuando uno habla de la teoría de los dos demonios, hay que leer el prólogo del Nunca Más de Sábato, ¿no? Y también de Trócoli, digo, todo ese pensamiento a la fuerza extremista había que ponerle otro extremo, digo, bueno, la justificación. Entonces digo, eso se lo cuestionamos a Alfonsín. Pero bueno, el Nunca Más, la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, fue indudablemente lo que le permitió a la Argentina traspasar las fronteras e instalarse en el concierto de naciones como un país que no iba a consagrar la impunidad. Y eso, para mí, es lo que funda el principal pacto democrático, que es comprometer a todas las fuerzas de la democracia en llevar adelante el proceso de juzgamiento más importante que podía tener cualquier país emergente, sobre todo América Latina, cosa que no había ocurrido en Uruguay, en Chile, en ninguno de los lugares donde anteriormente se había producido un golpe. Entonces digo, bueno, me parece que la trascendencia internacional que tuvo la Argentina hay que debérsela a Alfonsín y también a los organismos de derechos humanos, ¿no? Absolutamente. Si no hubieran estado los organismos de derechos humanos apuntalando y avanzando con esta temática, no estaríamos... Así es. Yo iba a decir, no estaríamos hoy, aquí y ahora, y el aquí y el ahora es bastante distinto al que nosotros pensamos, soñamos o deseamos en el ámbito de los derechos humanos, sí, en la defensa de esto que tanto trabajo nos costó conseguir, ¿no? Sí. Mira, en eso coincido totalmente. Por eso, yo particularmente también di un debate con los organismos, ¿no? Es decir, fui protocolo de madres, fui parte de la línea de la Liga de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, le di una mano a los compañeros de APDH, le doy una mano a los compañeros del movimiento ecuménico, pero fundé una organización propia que era el Foro Nacional de Derechos Humanos y Acción Humanitaria, porque la verdad que lo primero que me propuse es despojarlo de toda miseria, mezquindad, miopía, ¿no? Esas cosas que te hacen perder tanto tiempo y que te distraen del objetivo principal. Entonces, en el marco de eso, ¿cuál era la diferencia que yo planteaba? Que nosotros teníamos que abrazar la política y dentro de los organismos de derechos humanos, en algunos, la palabra política era una mala palabra. ¿Está bien? Entonces, por eso yo dije, perdón, compañero, ninguno de nosotros tiene por qué perder sus convicciones porque asuma un cargo político. En todo caso, desde ese cargo político, nosotros vamos a poder demostrar que abrazado a una idea, podemos llevar adelante un proceso de transformación. Fue todo un debate. Sin embargo, por mi creencia, fundé el Frente del Pueblo, año 85, año 87 el Frente Amplio de Liberación, en el año 89 la Izquierda Unida, en el 91 no me acuerdo qué cosa, el Frente para la Liberación, 93 Frente Grande, 95 Frepaso, siempre border del Partido Justicialista, un partido que nos hubiera podido contener a todos, pero que sin embargo todavía sigue siendo expulsivo, porque también ahí está la comprobación de los 90 con Menem consagrando la impunidad a través de la sanción del indulto. Entonces en el año 95 fui concejal y la verdad no dejé ninguna de mis convicciones, no me mudé de casa, no cambié de mujer, no tuve otros hábitos, sigo siendo la misma persona, vivo en el mismo lugar. En el año 97 fui presidente del Consejo Deliberante, en el año 99 fui el intendente interino de Oscar Laborde. En el año 2003 me tocó perder las elecciones, me fui a trabajar a un programa de cascos blancos, yo no me fui a mi casa a jugar al golf, me fui a armar un programa de reinserción social y laboral de personas privadas de libertad en el marco de reglas mínimas para tratamiento de reclusos. En un programa de naciones recorrí la totalidad de las unidades penitenciarias de la nación. Entonces ¿podría haber elegido otra cosa? Y sí, qué sé yo, podría haber elegido otra cosa. Pero en eso elegí estar cerca de aquellos que estaban sufriendo condenas que para mí eran total y absolutamente injustas. Ahora, esos años 90 de los que vos hablabas, yo puedo dar fe
Digo, no hace falta que alguien dé fe, pero a nosotros nos gusta hacerlo, porque la idea de esto es justamente dejar el relato y dejar que quede, por lo menos en el canal de YouTube de ADN Populares, que quede el registro de algo que es parte de nuestra historia y de historia colectiva, hablo, ¿no? Digo, por supuesto, partiendo de historias individuales, de eso se trata estas voces de la sociedad. Pero digo, la primera campaña que milité fue esa, la del 95. Pues tenía 18 recién cumplido, digamos, que milité desde qué lugar, digo, desde el lugar del que ya podía votar, porque antes uno volanteaba, pero no podía votar. Y puedo dar fe de todo eso que dijiste, que seguís con la misma compañera de vida, en la misma casa, en el mismo barrio, que no cambiaste. Por supuesto, quienes te conocemos de esa época, has crecido enormemente como dirigente, como referente. Antropométricamente también. Bueno, eso nos pasa a todos, Claudio, pero digo, viste que en los últimos tiempos se le agregó una estrofa a la marcha peronista, ¿no? Digo, resistimos los 90. Resistimos en los 90 y volvimos en el 2003, ¿no? Y digo, con Néstor y Cristina. Digo, algunos, cuando cantamos esa estrofa de la marcha peronista, algunos mucho más y mucho más merecido, otros mucho menos, pero digo, algunos nos sentimos parte de esa resistencia de los 90, porque no era fácil ser peronista en los 90 cuando había un gobierno con un señor como el presidente, el expresidente. Sí, el antecesor de Milei, digamos. Y de Macri, ¿no? Y el creador de Scioli, digo. Sí, claro. Digo, porque lo hemos combatido. Yo de todas maneras creo que ese es un proceso que por lo menos se puede debatir y demás, pero me parece que es una pérdida de tiempo. Yo creo que si hay compañeros que en ese momento de alguna manera reflexionaron sobre su rol frente al indulto y hoy están construyendo algo nuevo, y yo creo que hay que ser lo suficientemente responsable como para decir, che, mirá, la verdad, en tanto y en cuanto hoy la individualización del enemigo, porque yo no hablo de que esta gente sea mis adversarios, Milei no es mi adversario, Macri no es mi adversario, son todos enemigos porque son enemigos de la patria. Digo, yo en eso no quiero entrar en ninguna sombra, ningún gris, ni que Villarruel es nacionalista de inclusión. A mí esas cosas, te digo la verdad, me parece que son parte de un discurso que nos va a llevar a cualquier lugar. Entonces creo que hoy hay un desafío, que hay que construir unidad con concepto, con ideología, con mucho criterio de poder ser capaz de escuchar, porque el problema más grave, que muchas veces la necedad te vuelve ciego y miope, ciego y sordo, diría yo, y como para poder reconocer hasta tus propias contradicciones. Entonces digo, bueno, todos en este andar de la política, yo te digo, empecé a militar en el año 77, digo, donde milito, ya está, de la Liga de Familiares Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, me exime de explicar de dónde vengo, dije que soy de la FAP, punto. Pero digo, bueno, también en el marco de todo eso hemos tenido miopía, miseria, mezquindades. Yo creo que hay un proceso donde muchos compañeros que en los 90 estuvieron en un lugar, digo, hoy están en otro. Y tal vez sean un punto de referencialidad mucho más importante que aquellos compañeros que en los 90 te daban la vida en contra del indulto y qué sé yo, y que hoy terminan siendo serviles y funcionales a un gobierno de la más rancia derecha que se pueda conocer, ¿no? Entonces digo, eso es lo que a mí me parece. Digo, hay una diferencia entre compañeros que cambiaron su posición en los 90 con hoy, sí. Por ejemplo, Jorge y Francos. Digo, Jorge, uno de las referencias más importantes que tiene para mí, indudablemente el peronismo, y un hombre de los hombres con mejores condiciones para poder plantear en serio que el peronismo por primera vez sea respetado y sea una fuerza orgánica, disciplinada y que tenga concepción de poder. Estamos hablando de Jorge Ferraresi, ¿no? Lo aclaramos, Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda. Que sí, es verdad, coincido plenamente con lo que dice. Porque cada uno de nosotros militaba en lugares distintos, nada más que por eso. Estábamos, sí, claro. Claudio, hablaste de desafíos y yo te preguntaría, ¿cuáles son
estos desafíos que hay que tomar ahora en estas circunstancias tan difíciles, tan bizarras, tan crueles. ¿Cómo seguimos? No, a mí me parece que hay un problema donde hay un montón de gente en un círculo mirándose uno al otro. Hay que romper esa lógica, hay que tratar de salir y territorializar un poco más nuestra participación, nuestra presencia. Hay que ser respetuosos de lo que piensa la gente, hay que convocarla, hay que escucharla, porque si no vamos a volver a cometer el mismo error. Digo, para mí esta lógica de la miseria, del ombliguismo y seguir construyendo lo que nos llevó a una situación catastrófica. Yo digo, mira, el ancha avenida del medio, el tacticismo, a veces la moderación y el dedo mágico han pulverizado el movimiento latinoamericano más importante. Entonces digo, eso por lo pronto son 4 cosas que nosotros no podemos volver a repetir. Y lo digo con toda tranquilidad. Yo particularmente, cuando algún compañero grita Cristina conducción, lo primero que me preguntaría es si Cristina tiene ganas de conducir. ¿Y a quién? Porque una cosa, si vos tenés ganas de conducir un proyecto estratégico que no empieza ni termina en la Cámpora, o vos querés lamentablemente conducir la Cámpora. Si es así, no hay ningún problema. Ahora, yo no voy a estar ahí. Ahora, si Cristina quiere conducir un proyecto estratégico, que me llame a las 3 de la mañana y yo voy y pego carteles gratis y pinto paredes, por eso hasta soy letrista. Entonces digo, hay una discusión todavía que dar. Creo que hasta acá, es más, yo a veces lo discuto con algunos compañeros, no, ¿cuántas cosas habremos hecho para llegar hasta acá? Perdón, compañeros, yo no hice ninguna. Milito 20 horas por día, tengo 20 unidades básicas, pego carteles, entrego boletas, no sé, organizo fiscales. ¿Qué más querés que haga? Yo, la verdad, tengo 30 años de actividad institucional y puedo caminar por la misma calle, vivo en la misma casa donde nací. Entonces digo, qué sé yo, el que cambió de novia, el que se compró un yate, yo no soy responsable de todo eso. La verdad, honestamente, no me puedo hacer responsable. Entonces también digo que hoy, si vos querés en serio discutir, lo primero que hay que discutir, Milei, ¿quién es Milei? Milei en realidad viene a hacer lo que vienen haciendo de 1492 cuando bajaron de los barcos. El problema somos nosotros, no es él tiene un mandato y me parece que está bien. Ahora, lo que hay que definir es cuál es la fuerza que nosotros vamos a construir para enfrentar a este modelo que es digamos, es Israel, es Estados Unidos, es Inglaterra, es el agua. Una cosa que me parece a mí tener en cuenta, ahora que el amigo Guado de Pedro está tan verborrágico y está diciendo tantas cosas, yo les quiero recordar a Guado de Pedro que gracias a él tenemos el cáncer de la Mekorot en la Argentina. Mekorot, empresa israelí, que con el amigo Guado de Pedro, 12 provincias en la Argentina firmaron el acuerdo del plan hídrico. ¿Sabes lo que le hemos dado? Hasta la cartografía de los acueductos, nosotros que tenemos uno de los reservorios de agua potable más importantes del mundo. Entonces digo, hoy el siglo de Mekorot me dice a nosotros, que somos los dueños del reservorio de agua potable más importante del mundo, que tendríamos que empezar a acostumbrarnos a la escasez. Entonces digo, hay que tener cuidado, compañero, cuando uno habla. Ahora que le quieren pasar factura permanentemente a Axel, que dice que tenían un ministro que no hablaba con los industriales. Entonces digo, si el enemigo es Milei, entonces todos cuestionamos, criticamos, nos organizamos para derrotar a Milei. Pero también, digo, en esa lógica de organizarnos para derrotar a Milei y derrotar el sistema, hay que pensar en que hay que derrotar al capitalismo. Y si nosotros en serio abrazamos los derechos humanos y desde los derechos humanos pensamos que es un eje articulador del proyecto político, para hacer realidad el sueño de nuestros compañeros, lo que tenemos que hacer es, en serio, llevar adelante un proceso revolucionario de transformación si somos capaces de ganar después de echarlo a Milei o después de derrotarlo en las urnas. Entonces digo, si nosotros seguimos con esta mezquindad, con esta miseria, donde a veces sale muy caro sostener la libertad de alguien, digo, a mí no me engañan más que estamos en serio construyendo una fuerza estratégica. No estamos construyendo nada. Estamos construyendo una fuerza que trata en lo posible de permanecer y ver cómo se acomoda con lo que viene. Ahora, yo creo que hay un debate. Y para mí ese debate se salda si todos hoy somos conscientes, desde mi mirada, por supuesto,
por lo que yo milito, que Axel es el único tipo que tiene condiciones para poder convocar a la transversalidad, la pluralidad de organizaciones, organismos y demás, que no necesariamente vengan del peronismo, porque si llegamos a creer que esto se resuelve solamente con el peronismo, mamita querida. Entonces digo, ¿qué particularidad tiene Axel? Y un tipo que puede construir la pluralidad. Yo, que siempre digo, soy peronista, pero soy el menos peronista de todo, creo que este proyecto tiene que enriquecerse con el aporte de cada experiencia, la que sea, siempre y cuando individualicemos juntos al mismo enemigo, tengamos una estrategia común, ¿no? Bueno, entonces creo que ahora lo que se viene es convocar a todos los que estén dispuestos en serio a llevar adelante un proceso de enfrentamiento frontal contra el sistema capitalista que rige en la Argentina y América Latina, y si somos capaces después finalmente de poder hacer realidad el sueño de nuestros 30.000 detenidos desaparecidos, que no tenía nada que ver ni con la memoria, ni con la verdad, ni con la justicia. Un reparto más equitativo de la riqueza y consagrar definitivamente la justicia social. Así que bueno, por ahí. Claudio, muchas gracias. No, al contrario, el agradecido soy yo.